Cuando mi hija se casó, oculté el hecho de que había heredado 9 millones de dólares de su abuelo, mi padre. Gracias a Dios no dije nada, porque después de la boda su esposo apareció con un notario exigiendo todo. No tenía idea de con quién se estaba metiendo. Solo sonreí y dije algo que hizo que sus rostros palidecieran y que sus manos comenzaran a temblar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Estaba de pie en medio de la sala de mi casa, mientras el frío del invierno se filtraba por las ventanas de nuestro modesto hogar urbano. Clare me enfrentaba con fuego en la mirada. Era enero de 2024, y la discusión había estallado como una tormenta que no vi venir. Sostenía en la mano una muestra de invitación de boda, el papel brillante arrugándose entre sus dedos. «Papá, me voy a casar con Edward», gritó con la voz quebrada por la rabia. «¿Te guste o no?» Caminé de un lado a otro sobre la alfombra gastada, con los puños cerrados a los costados. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Apenas unas semanas antes, en aquella incómoda cena familiar, Edward se había burlado de mi antiguo trabajo como ingeniero, llamándolo anticuado, con una sonrisa soberbia que me hizo hervir la sangre. Entonces me quedé callado por ella, pero ahora... Clare es arrogante y egocéntrico. He visto cómo trata a la gente. ¿Recuerdas ese mensaje que te mandó el mes pasado, despreciando tus ideas y llamándolas lindas? No es el hombre adecuado para ti. Ella lanzó la invitación sobre la mesa de centro. El papel resbaló y tiró un portarretratos con una foto de los tres. Ella, su madre, ya fallecida, y yo, en tiempos más felices. El cristal se hizo trizas con un sonido agudo que reflejaba la fractura en mi corazón. «Estás celoso porque por fin soy feliz», replicó entre lágrimas. «Mamá murió hace 15 años. Tú me criaste solo, pero ahora necesito mi propia vida. Edward me ama. Me propuso matrimonio en aquel viaje al lago, ¿recuerdas? Así que aléjate de esto». Me aferré al borde de la encimera, los nudillos blancos contra la madera. Los recuerdos me golpearon sin permiso. Clare de niña, abrazada a mí tras el accidente de su madre, mi padre, su abuelo, llevándonos a pescar al gran río, enseñándole ajedrez en su estudio lleno de libros, siempre susurrándome consejos sobre cómo reconocer a los aprovechados. Había muerto hacía apenas 2 meses, a los 80 años, dejándome esa herencia asombrosa, 9 millones de dólares fruto de sus inversiones. Planeaba contárselo a Clare en su momento, pero con ese compromiso tan apresurado, algo no encajaba. «Clare, por favor», supliqué acercándome. «Piénsalo bien. Apenas lo conoces desde hace 1 año. ¿Por qué tanta prisa?» Su rostro se torció de ira, las lágrimas le llenaron los ojos. «Porque lo amo. Y si no puedes apoyarme, entonces no vengas a la boda». Agarró su abrigo del perchero, el tejido rozando como una despedida final, y salió a la tormenta de nieve. La puerta se cerró de golpe, retumbando por toda la casa vacía. Me dejé caer en el sillón, observando la foto rota en el suelo. El pecho me dolía entre la rabia y la tristeza. Criarla había sido mi todo. Había sobrevivido con mi pensión tras jubilarme antes de tiempo para asistir a sus obras escolares, sus desamores, sus logros. Su abuelo siempre ayudó con las cuentas, repitiendo una y otra vez: «Protege a los tuyos, Philip. La familia es todo lo que tenemos». Y ahora ese Edward, con su ostentoso empleo en bienes raíces, y esa madre suya, Catherine, que miraba nuestra casa como si fuera una choza. Recogí el retrato, apartando los pedazos de vidrio. Tal vez estaba equivocado, quizá él solo era ambicioso, pero en el fondo algo me oprimía el estómago. Sus palabras me dolieron, pero no podía permitir que se metiera en una trampa. Los documentos de la herencia estaban guardados en el cajón del escritorio, intactos desde la llamada del abogado. Gracias al cielo que aún no había mencionado nada. Si Edward se enteraba, no, debía mantenerlo en secreto, por su seguridad. Con el paso de las horas, la casa se enfrió aún más. El calefactor zumbaba inútilmente contra el invierno del estado. Volví a caminar de un lado a otro, repasando la pelea en mi mente,
hasta que finalmente tomé el teléfono sobre la mesa auxiliar. Se sentía pesado en mi mano mientras marcaba el número de Clare. La pantalla brillaba en la penumbra del salón. Sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz sonó insegura. «Papá, es tarde». «Lo sé», respondí apoyándome en la pared donde colgaban las fotos familiares, testigos silenciosos de nuestra historia. «No puedo dormir». «Clare, lo siento». Reaccioné mal. «Si Edward te hace feliz, estaré ahí». «En la boda». Hubo una pausa y luego un suspiro aliviado. «¿De verdad?» «Oh, papá, gracias. No quise herirte. Todo está yendo tan rápido, pero es lo correcto. Ya lo verás». Hablamos un rato más. Su emoción se notaba mientras describía el salón de eventos, un lugar encantador en el centro, con vista al río que se descongelaba con la primavera temprana. Fingí una sonrisa en mi voz, aunque la duda seguía clavada dentro. Después de colgar, fui a mi estudio. El piso crujió bajo mis pasos. Abrí el cajón del escritorio. El sobre del abogado reposaba allí, con el sello Herencia de James Vargas. $9 millones. Lo guardé en una caja de seguridad y lo escondí al fondo del armario, enterrando el secreto como una cápsula del tiempo. Las semanas siguientes pasaron entre una rutina de reconciliación. Febrero trajo días más templados, la nieve derritiéndose en los bordes de las calles del vecindario. Visité la tumba de mi padre en el pequeño cementerio a las afueras de la ciudad, el viento silbando entre los árboles desnudos mientras me arrodillaba ante la lápida. «Sabrías qué hacer, papá», murmuré, trazando con el dedo las fechas grabadas, 1943 a 2022. Había construido su fortuna en silencio, invirtiendo en propiedades locales mientras me enseñaba el valor de la discreción. «Protégela», me dijo en su lecho de muerte, apretándome la mano. Los recuerdos me golpearon allí mismo. Clare de 10 años, riendo mientras el abuelo la empujaba en el columpio del jardín, yo, viudo y abrumado, apoyándome en él durante sus años rebeldes. De regreso a casa, me sumergí en los preparativos de la boda para acortar la distancia. Fui a una prueba del vestido en la tienda nupcial, observando a Clare girar frente a los espejos. El encaje brillaba bajo las luces. «Te ves hermosa», le dije, abrazándola con torpeza. «Gracias, papá». «La mamá de Edward está ayudando con las flores». «Catherine tiene muy buen gusto», dijo sonriendo, aunque noté cierta tensión en su gesto al mencionarla. Luego vino el almuerzo de planificación en un restaurante acogedor de la calle principal. Edward y Catherine llegaron juntos. Su coche de lujo resaltaba entre nuestros modestos sedanes. Edward me estrechó la mano con firmeza, revisando el menú con desinterés. «Philip, me alegra que estés de acuerdo. Esta boda será de primera», dijo. Catherine, con su cabello perfectamente arreglado y un pañuelo de diseñador, intervino. «Sí, no escatimaremos en gastos. Clare merece lo mejor». Su tono tenía un filo de superioridad, como si nuestra familia necesitara ser elevada. La conversación fluyó, pero la tensión se sentía bajo la superficie. Escuché a Catherine susurrarle a Edward: «Asegúrate de que el acuerdo prenupcial cubra todo, por si acaso». Él asintió, sonriendo de lado. Mi tenedor se detuvo a medio aire. ¿Había oído bien? ¿Codicia? Clare seguía hablando animadamente sobre la luna de miel, ajena a todo. Más tarde, solo en el auto de regreso, apreté el volante con fuerza. Ese comentario me carcomía. Pasé por la oficina de mi viejo amigo Jim, un abogado que trabajaba en un pequeño local comercial, y le pregunté casualmente sobre la privacidad en las herencias. «Es completamente segura si no la revelas», me aseguró, entregándome un folleto. «Pero, ¿por qué esconderla?» «Por precaución», respondí, guardándolo. Marzo llegó con los árboles brotando y la boda acercándose en abril. Ayudé a Clare a empacar sus cosas en el apartamento que ahora compartía con Edward. Cajas por todos lados, papeles arrugándose. «Papá, Edward ha sido tan atento», dijo mientras ataba una cinta. «Incluso sugirió que compremos una casa más grande».
Asentí, aunque por dentro se encendieron todas las alarmas. Suena ambicioso, pensé, pero el apuro olía a cálculo. Asegúrate de que sea lo que tú quieres, le dije. Claro, ¿por qué no lo sería? Respondió, fingiendo una sonrisa. Esa noche, durante una cena familiar que Edward organizó en su casa, Catherine dominó la conversación, jactándose de sus negocios. Edward intervenía con el brazo posesivo sobre Clare mientras servían el postre. Pastel de una panadería local, dijo con orgullo. La charla derivó hacia el futuro. Philip, seguro tienes algunos ahorros de tus años de ingeniero, ¿no? Preguntó Edward con aparente descuido, pero con una mirada incisiva. Reí para disimular. Lo suficiente para vivir tranquilo, respondí. Su mirada se prolongó y la sonrisa de Catherine no alcanzó los ojos. Al despedirme desde el porche, me invadió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. La boda estaba a pocas semanas, y algo en su comportamiento me advertía que se avecinaban problemas. Pero primero, tomé su teléfono y revisé los mensajes, textos a ella de meses atrás y también a Catherine, planeando cómo asegurar los bienes y proteger la fortuna familiar. Me seguía interrogando sobre el testamento del abuelo, preguntando si había ocultado algo. Le dije que no, pero solo se rió, diciendo que yo era ciego. Papá, debí haberte escuchado desde el principio, tus advertencias en esa cena, susurró Clare, con la voz temblorosa. Yo lo defendí frente a ella, pero en el fondo veía las señales de alerta. Como aquel mensaje que ignoré antes de la boda, en el que bromeaba con un amigo sobre casarse por dinero. Pensé que era inofensivo. El giro me golpeó como un puñetazo. No se trataba solo de infidelidad, sino de una caza calculada por la herencia que yo había escondido. Miré a Clare, viendo reflejada en sus ojos cansados a la pequeña que había criado. Los recuerdos surgieron sin invitación, arrodillado en la tumba del abuelo el mes pasado, jurando protegerla como él nos había protegido, sus manos firmes sobre mis hombros durante los años difíciles después de la muerte de su madre. Esto no es tu culpa, Clare. Él es el engañador. Lo resolveremos. Abogados, lo que sea necesario. Ahora estás segura, le dije. Ella se quitó el anillo de casada, dejándolo caer suavemente en el portavasos. Me siento tan estúpida. Me precipité en todo. ¿Para qué? Independencia, amor, era una mentira. Giré hacia nuestra calle, las casas familiares difuminándose bajo la lluvia. Entré en la entrada, corté el motor. Entra. Te acomodaremos y luego hablaremos más. Mientras recogía sus cosas, un rugido lejano sonó. No era trueno, sino un coche acercándose. Los faros cortaban la lluvia como acusaciones. El vehículo se detuvo bruscamente en la acera, el gravilla saltando bajo las llantas, y Edward salió, su rostro contorsionado en furia bajo la luz de la calle. Era principios de abril, apenas unas horas después de haber traído a Clare a casa. Ella había estado tomando té en la cocina, compartiendo más detalles entre sollozos. Luego había dormitado inquieta en el sofá mientras yo caminaba, mi resolución endureciéndose como acero. La confrontación que esperaba había llegado antes de lo previsto. Salí al césped, el aire fresco de la noche mordiendo mi piel, posicionándome entre la casa y él. Edward, da la vuelta y lárgate. Ella no irá a ningún lado contigo. Golpeó la puerta de su coche, avanzando con los puños cerrados. ¿Dónde está? Clare, sal de ahí. Esto no ha terminado. Su voz retumbaba, rebotando en las casas vecinas, y algunas luces de los porches se encendieron en respuesta. Está dentro, segura. La traicionaste, la engañaste, y ahora se acabó. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía, mi voz firme, cruzando los brazos. Se rió amargamente, deteniéndose a pocos pasos. La lluvia goteaba de su cabello. ¿Segura de qué? De sus propias decisiones. Ella se inscribió en este matrimonio y tú ocultando lo poco que tienes. Catherine conoce gente. Esto no terminará. Nos quedaremos con lo que es nuestro. ¿Crees que la proteges?
Solo estás retrasando lo inevitable. La provocación alimentó mi determinación. Recordé la recepción de la boda, su brindis arrogante sobre el progreso. Las miradas condescendientes de Catherine. Nos habían subestimado entonces, y ahora. Las amenazas no funcionarán. Lárgate o hago esa llamada. Clare no quiere nada de ti, excepto su libertad, dije, con la mirada fija en él. A través de la ventana, vi a Clare asomarse, su mano en la cortina, ojos abiertos. Edward la vio y su expresión se suavizó falsamente. Clare, cariño, vamos. Podemos hablar de esto. Tu padre te está llenando la cabeza de tonterías. Ella no se movió. Avancé un paso, mi voz baja y firme. Ha terminado de hablar. Vete. Titubeó un momento más, y luego, con un gesto de desdén, dijo. Está bien, pero sé más de lo que crees sobre el dinero de ese viejo. Catherine ya está moviéndose. Te arrepentirás. Giró, arrancó el coche con un crujido metálico y desapareció en la noche. Exhalé lentamente, el césped volvió a estar en silencio salvo por el golpeteo de la lluvia, cerrando la puerta principal tras de mí. Me giré hacia Clare, que se encontraba en el pasillo abrazándose. Se ha ido. Vamos a revisar esos papeles de divorcio. Conseguiremos un abogado mañana a primera hora. Asintió, hundiéndose en una silla en la mesa de la cocina, abriendo la carpeta que había traído. Está bien, pero papá, ¿y si sabe algo de la herencia? Necesitamos un plan. A la mañana siguiente, la luz se filtraba a través de las persianas de la cocina, proyectando largas sombras sobre la mesa donde Clare y yo estábamos con tazas de café humeante. Tras la tumultuosa salida de Edward, el aire en nuestra casa seguía cargado de tensión. Clare removía su café distraídamente, con los ojos rojos por una noche inquieta. No podemos esperar, papá. Estos papeles que me dio están llenos de exigencias. Tengo que presentar primero. Hacerlo oficial. Asentí, dejando la taza sobre la mesa con un suave golpe. Tienes razón. Reunamos todo lo que necesitamos: certificado de matrimonio, identificaciones, cuentas separadas. Te llevo a la oficina de Jim, el viejo amigo de confianza. Nos levantamos y nos movimos con determinación por la casa. Abrí el armario del hall, buscando en una caja de documentos importantes, mis dedos rozando los bordes descoloridos de su acta de nacimiento y nuestras viejas fotos familiares. Clare se unió a mí, apilando papeles sobre la mesa: su licencia de conducir, el acta de matrimonio que habíamos firmado semanas atrás, ahora un artefacto amargo. Se detuvo frente a una foto de la recepción, ella con el vestido, Edward sonriendo a su lado. Su mano tembló ligeramente antes de guardarla. No puedo creer lo ciego que fui, pero ya se acabó. Reunimos todo en una carpeta, las páginas susurrando como hojas secas, y salimos. Las puertas del coche se cerraron con un golpe sordo, arrancando el motor mientras navegábamos por el tráfico primaveral a lo largo del gran río. Clare miraba por la ventana, los árboles brotando difuminándose. ¿Y si juega sucio?, dijo. Anoche mencionó los bienes de nuevo. Sigue asumiendo que estamos en la ruina. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos, respondí, incorporándome a la carretera principal. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto calmaba mis pensamientos, recordándome los paseos con el abuelo y sus advertencias sobre la precipitación. Los recuerdos surgían, el brindis de Edward en la boda, presumiendo de sus tratos y progreso, sus ojos brillando con ambición no expresada. Lo había dejado pasar entonces, pero ahora alimentaba mi sospecha. Llegamos a la oficina del abogado en un modesto edificio del centro, el estacionamiento medio lleno de sedanes como los nuestros. Dentro, la sala de espera olía a café rancio y archivos antiguos. La recepcionista nos indicó pasar al escritorio desordenado de Jim, lleno de carpetas manila y una dona medio comida. Jim, un hombre calvo de 60 años con gafas de montura de alambre, se levantó para saludarnos. Philip, Clare, situación complicada, pero la resolveremos. Siéntense. Nos acomodamos en sillas desgastadas,
esparciendo los documentos sobre su escritorio. Jim los examinó, su bolígrafo golpeando un ritmo constante. Motivos para el divorcio. Infidelidad por lo que describen. Tenemos los mensajes como prueba. Bien. Presentaremos la disolución hoy. Buscaremos un divorcio amigable, pero prepárense para resistencia. Clare se inclinó, con la voz firme. Engañó. Mintió sobre todo. Quiero salir limpia. Sin juegos de manutención. Jim asintió, sacando formularios de un cajón. Inteligente. Firma aquí. Inicial allí. Presentaremos la petición ante el juzgado. La audiencia será en unas semanas. Mientras trabajábamos, mi teléfono vibró sobre el escritorio, insistentemente. Apareció el nombre de Edward. Miré a Clare, que se tensó y encogió de hombros. Contesta. Veamos qué dice. Acepté, poniéndolo en altavoz. ¿Qué quieres, Edward? Pregunté. Su voz crujía, cargada de veneno. ¿Crees que eres listo? ¿Ya vas a presentar? Catherine se enteró por un amigo común. Clare está con un abogado. Escucha, viejo. Suelta esto. Firma los papeles que le di o te enterramos en la corte. Sabemos que ocultas algo. Deudas, quizá. Lo expondremos todo. Los ojos de Clare brillaron. ¿Exponer qué? ¿Tu aventura? Adelante, Edward. Terminé con tus amenazas. Se rió, corto y áspero. Palabras grandes. Pero cuando el juez vea lo inestable que es, huyendo así, alegaremos abandono y los bienes. Nos quedaremos con la casa, el coche. Lo poco que tengas. Catherine tiene contactos. Jim gesticuló calmadamente, formando palabras silenciosas con los labios. Registra esto. Mantuve la calma. Las amenazas no cambian los hechos. Mantente alejado de nosotras. Colgué. La línea quedó muerta. La sala se sumió en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Jim aclaró la garganta. Eso ayuda a nuestro caso. Acoso. Lo anotaré. Terminamos de firmar. El bolígrafo rasgando la finalización sobre el papel. Clare exhaló, sintiendo un leve alivio. Se siente como un comienzo. De vuelta en el coche, conduciendo de regreso por el tráfico más ligero, repasé sus palabras, ocultas algo. Estaba tanteando, pero cerca. Gracias a Dios por la caja de seguridad en mi armario. La herencia intacta. Al llegar a la entrada, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Edward. Presenta si quieres. Ganaremos. No tienes idea de lo que se avecina. Miré la pantalla, las palabras brillando como un desafío, mientras mi mente ya pensaba en protecciones más profundas. Unos días después, el teléfono sonó mientras caminaba por la sala. El sol de la tarde se filtraba sobre la alfombra gastada. Habíamos pasado la semana en un limbo incómodo. Clare de vuelta en su trabajo, yo investigando los fundamentos del divorcio en línea hasta tarde en la noche. La luz azul de la pantalla dibujaba líneas de determinación en mi rostro. La voz de Edward irrumpió cuando contesté, arrogante y amplificada. Philip, deberías haber escuchado. Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Una firma de primera de la capital. Destruirán tu pequeña reclamación. Clare cree que puede irse simplemente. Reclamaré todo. Asumiendo que tu pobreza es solo un acto. Apreté el teléfono. De pie junto a la ventana, donde las cortinas se movían con la brisa. Engaña todo lo que quieras, Edward. La verdad está de nuestro lado. Se rió bajo y burlón. ¿Verdad? Como si Clare fuera la que salió. Catherine ya habla con sus amigas. Corre la voz. Se asustó. Tal vez fue infiel primero. La gente habla en este pueblo. La línea se cortó, dejando un eco vacío. Dejé el teléfono. El corazón latía entre rumores. Veneno astuto. Esa noche,
un golpe vacilante sonó en la puerta durante la cena. Clare se detuvo, tenedor en el aire. ¿Quién ahora? Era la señora Ortiz, vecina de al lado. Su cabello gris recogido, sosteniendo un plato humeante como ofrenda de paz. Philip, querida, escuché susurros en el club de cartas. Catherine dice que Clare dejó a Edward sin motivo, que es inestable, incluso insinúan una aventura de su parte. No lo creo, pero pensé que debería saberlo. Clare se acercó, pálida. Es una mentira. Está manipulando todo para que parezca que yo estoy mal. La señora Ortiz asintió con simpatía y se alejó. Cerramos la puerta, asegurando el cerrojo. Clare caminaba ahora, brazos cruzados. Hoy están jugando sucio en el trabajo, dijo. Una colega preguntó si estoy bien. Escuchó de una amiga de Catherine. Tenemos que contraatacar. Asentí, y nos dirigimos al estudio, donde el ordenador zumbaba al encenderse. De acuerdo. Es hora de usar lo que tenemos. Los dedos volaban sobre el teclado. Busqué investigadores privados en la ciudad, discretos, especializados en disputas matrimoniales. Apareció un hombre, ex policía con buenas reseñas. Los recuerdos me golpearon, recordando haber enterrado los papeles de la herencia meses atrás. La voz del abuelo resonando, la discreción salva vidas. Ocultarlo había sido prudente. Ahora usaría una pequeña parte anónima. Clare asomó la cabeza. ¿Un detective para investigar a Edward? Sí. Prueba de su infidelidad, cualquier esquema financiero. Le daremos la vuelta a la situación. Marqué el número y fijamos una reunión al día siguiente en un café tranquilo del centro. Mientras conversábamos, un mensaje anónimo vibró. Ella es la infiel. Ten cuidado. Probablemente de su círculo. El giro llegó esa noche. Clare escuchó un buzón de voz de un número bloqueado. La voz de Catherine se filtraba. Dile a Philip que expondremos los secretos familiares si no se retiran. Sé que hay más sobre el testamento de ese viejo. Clare lo reprodujo frente a mí, manos firmes a pesar del temblor de su voz. Están desesperados, dije, eliminándolo, pero tomando nota del miedo detrás de su arrogancia. Investigamos más, los clics del teclado marcando nuestros planes. Al amanecer, había transferido un anticipo desde una cuenta separada, la transacción invisible mientras finalizaba la cita con el detective. Una notificación judicial llegó por correo, audiencia preliminar programada. La marea cambiaba, mi fuerza oculta lista para emerger. A finales de abril estaba en la luz tenue de mi estudio, la notificación de la corte, ligeramente arrugada por haberla sujetado con fuerza. La audiencia preliminar estaba fijada para el próximo mes, un reloj que amplificaba cada sombra en la habitación. Coloqué el papel junto a la caja de seguridad que había sacado del armario, sus bordes metálicos fríos bajo mis dedos. Dentro, los documentos de la herencia, $9 millones. El legado del abuelo escondido como un arma en reserva. Mirando las cifras, sentí una oleada de determinación. Era hora de usarlo con cuidado. Transformando el secreto en escudo y espada, levanté el teléfono y marqué a una abogada de élite que había investigado en línea, especializada en disputas familiares y protección de activos. La línea conectó después de 2 timbres. Señor Vargas, habla Elena Vázquez. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era clara y profesional. Necesito representación para un caso de divorcio con posible fraude, discreto, y recursos para investigar a la otra parte. Fijamos una reunión para el día siguiente en un café tranquilo fuera de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Tras colgar, transferí un anticipo modesto desde una cuenta anónima separada, $50.000 para comenzar, sin rastreo hacia la fortuna principal. La transacción se confirmó con un suave ping en mi ordenador. Me recosté, la mente viajando a noviembre de 2023. El abuelo en su lecho de muerte, su frágil mano en la mía. Philip, el dinero es para protección, no para ostentación. Úsalo sabiamente contra quienes robarían nuestra paz.
Sus ojos ardían con esa última sabiduría. Asentí, sellando la promesa. A la mañana siguiente, conduje hacia el café. El sol primaveral brillaba sobre el gran río mientras cruzaba el puente, con flores silvestres salpicando la carretera. Una calma engañosa. Dentro, Elena esperaba en un reservado, su cabello oscuro recogido, con una tableta abierta frente a ella. Nos saludamos y deslicé la carpeta de documentos iniciales. Edward presiona por activos que asume inexistentes. Pero hay más, rumores, amenazas. Quiero un detective que investigue a fondo. Escaneó las páginas, asintiendo lentamente. Inteligente. Conozco a uno bueno. Exagente federal, especialista en rastros financieros. Encontrará cualquier irregularidad. Nuestra conversación fluyó en tonos bajos. Ella esbozaba estrategias, contrademandas por daño emocional, pruebas de infidelidad para anular sus demandas. Autoricé otra transferencia para el detective, el monto desapareciendo en el éter digital. Un giro me sorprendió. Una de las fotos mostraba a Edward mirando un archivo titulado Investigación del Patrimonio Vargas. Estaban más cerca de lo que pensaba, revisando registros públicos para encontrar el testamento del abuelo. «Esto es oro», murmuré. Clare resopló. «Suficiente para exponer la falsificación en la corte, pero mantén tus cartas cerca del pecho. No les des pistas». Elena revisó todo en nuestra siguiente sesión en su oficina, la pila de informes creciendo sobre su escritorio como una fortaleza. «Guardaremos esto para la audiencia. Dejemos que ellos jueguen primero». Aprobé más fondos, escondiendo nuevamente los millones restantes, un acto simbólico de contención en medio de la tormenta. A medida que se acercaba la audiencia, conduje hasta el juzgado para una conferencia previa al juicio. La fachada de piedra del edificio se alzaba bajo nubes que se acumulaban. Clare vino conmigo, su mano sobre mi brazo. «Estamos listos, papá». Estacionamos y subimos los escalones. El peso de los expedientes en mi maletín era una promesa de justicia. Dentro, el pasillo resonaba con pasos, guiándonos hasta la puerta del tribunal, donde se escuchaban voces al fondo. Al entrar en la sala de audiencias con paneles de madera, la luz del temprano verano se filtraba por las altas ventanas. Había pasado más de un año desde la boda. Meses de testimonios, retrasos por parte de Edward y nuestra silenciosa recolección de evidencia. Clare y yo llenamos el tiempo con sesiones estratégicas en la oficina de Elena, noches ansiosas viendo noticias y rutinas simples como cenar juntos para mantener la cordura. Sentados en los rígidos bancos, observé cómo se desarrollaba el juicio, mi pulso firme pero cansado. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, llamó el caso «Disolución de matrimonio, Clare Vargas contra Edward Arlon». Edward estaba sentado al otro lado del pasillo con Catherine a su lado. Su abogado, un hombre pulcro con traje a medida. El alguacil juramentó al primer testigo, el notario, un hombre nervioso con cabello escaso, que subió al estrado jugueteando con su corbata. El abogado de Edward se acercó, con voz suave e inquisitiva. «Señor López, describa el documento que notarizó para el señor Arlon». López aclaró la garganta, mirando a Edward. «Se trata de un acuerdo de transferencia de propiedad. El señor Arlon y su esposa lo firmaron, otorgándole derechos sobre los bienes familiares. Verifiqué las identificaciones y lo sellé oficialmente». Se escucharon murmullos entre los pocos asistentes. «¿Familiares? ¿Algunos vecinos?» Clare se tensó a mi lado, susurrando. «Eso es falso. Nunca firmé nada así». Elena le dio un suave golpe en la mano, sus ojos fijos en el estrado. La contrainterrogación llegó rápido. Elena se levantó, los tacones resonando en el piso. «Señor López, este documento tiene fecha anterior a la boda. Sin embargo, los registros muestran que usted no estaba habilitado entonces. ¿Podría explicarlo?» Él se movió incómodo, el sudor bañando su frente. «Debe ser un error. Recuerdo claramente la firma». Elena presionó, deslizando una foto sobre la mesa.
Nuestros detectives encontraron esto con fecha registrada. ¿Es usted quien acepta dinero de la señora Harland días antes? ¿Un soborno, tal vez? La objeción vino de su lado, alegando especulación, pero la jueza la rechazó, fijando la mirada. Conteste la pregunta. López tartamudeó. Estaba solo, no tenía relación. La sala se silenció, el crujido de los bancos amplificando la frágil mentira. Catherine testificó a continuación, rígida, con voz cargada de condescendencia. Clare era inestable desde el principio. Se fue abruptamente, difundió rumores sobre mi hijo. Esa transferencia, ella estuvo de acuerdo verbalmente. La formalizamos por protección. Elena replicó con firmeza. ¿Protección de qué? ¿De la infidelidad de su hijo? Tenemos mensajes de texto que prueban lo contrario. Presentó impresiones, el papel crujía mientras la jueza las revisaba. Edward se inclinó hacia adelante durante un receso, siseando a través del pasillo. Déjalo, Philip. Lo tomaremos todo. La casa, los ahorros. Es la palabra de Clare contra la nuestra. Encontré su mirada, firme. Las palabras se desmoronan ante la verdad. Los ecos de los informes de los detectives resonaban. Pagos rastreados a cuentas de Catherine, las infidelidades de Edward documentadas en detalle. De vuelta en sesión, su abogado presentó un testigo de carácter, un colega que difamaba a Clare como impulsiva. Ella se había ido sin motivo, probablemente ocultando sus propios secretos. Clare apretó mi mano, su determinación brillando. Elena lo desmontó en el contrainterrogatorio. ¿Usted presenció esto o lo escuchó de Edward Harland? El giro llegó a mitad del testimonio. López fue llamado de nuevo. Fluctuó bajo el interrogatorio. Elena presentó una confesión grabada obtenida legalmente por nuestro detective, donde López admitía falsificar la firma a cambio de un pago. La jueza admitió la grabación como evidencia, rechazando las objeciones del equipo de Edward, quienes alegaban coacción. El silencio de López en el estrado habló por sí mismo. Se escucharon jadeos en la sala, la jueza ordenó silencio. Su señoría, tenemos más rastros financieros que prueban fraude premeditado, declaró Elena, levantando la carpeta con firmeza, lista para desenredar su red de engaños. Elena avanzó en la sala ese día de mayo de 2025, su carpeta de evidencia alzada como bandera de la verdad. La jueza se inclinó hacia adelante, gafas al borde de la nariz, mientras la galería contenía la respiración colectiva. Su señoría, esta evidencia desmantela sus reclamos, dijo Elena, con voz firme y clara. Informes de detectives, extractos bancarios, rastreo de pagos, transcripciones de audio de grabaciones ocultas. Edward se movió en su asiento, pálido, mientras Catherine apretaba el apoyabrazos, nudillos blancos. Su abogado saltó. Objeción. Cadena de custodia poco clara. Esto podría estar fabricado. Rechazada, cortó la jueza, sin permitir discusión. Continúe, señorita Vázquez. Elena asintió, proyectando un clip de audio en los altavoces de la sala. La voz de López crujió. Sí, lo retrasaré para el precio correcto. Que parezca legítimo. Se escucharon jadeos en los bancos, la luz de las ventanas iluminando los rostros sorprendidos, revelando el engaño. Edward se inclinó hacia Catherine, susurrando urgentemente, pero ella lo silenció con una mirada aguda. Me senté junto a Clare, mi mano sobre la suya, sintiendo su pulso acelerado. Recordé la llamada nocturna del detective semanas atrás, detallando esa grabación de un dispositivo escondido en su lugar de reunión. Lo tenemos grabado, había dicho con voz áspera. Ahora daba frutos. La jueza pausó, golpeando su bolígrafo rítmicamente. Esta evidencia sugiere perjurio y fraude. La transferencia de propiedad es inválida, anulada del registro. Se giró hacia López en el estrado. Se contradijo antes. Explique. Él murmuró, con los ojos moviéndose nerviosos. Fui presionado. Estallaron protestas del lado de Edward, su abogado golpeando suavemente la mesa. Es trampa.
Exigimos un juicio nulo. Denegado, respondió la jueza, golpeando el mazo una vez para enfatizar. Además, remito esto al fiscal de distrito por cargos de falsificación y soborno contra el señor Arlón, la señora Arlón y el señor López. Catherine se levantó abruptamente, su voz subiendo en un siseo controlado. No pueden hacer esto. Teníamos razones, protección contra su inestabilidad. Elena replicó rápidamente. Razones como la codicia. Sus rastros financieros muestran premeditación, buscando bienes que asumieron existían. Presentó más evidencia, correos planificando la estrategia del notario, fechados antes de la boda. El giro se desarrolló mientras se reproducía un segundo clip de audio. La voz de Catherine. Una vez asegurada la herencia mediante el matrimonio, la venderemos. La sala se tensó aún más, los murmullos crecieron. Edward se hundió, enterrando el rostro en sus manos. No, eso está fuera de contexto, murmuró débilmente. La jueza revisó en silencio por un momento, el reloj marcando cada segundo audiblemente. Divorcio concedido a la demandante. Sin división de bienes para el demandado. Costas del juicio a cargo del señor Arlón. Alguacil, escortar al señor López para su interrogatorio, ordenó. El notario se levantó, temblando, esposas haciendo clic mientras la seguridad se acercaba. Al finalizar la audiencia, encontré la mirada de Clare, sus ojos brillando de vindicación, los míos con un triunfo silencioso. Recogimos nuestras cosas, saliendo al pasillo mientras el eco del mazo se desvanecía. Sus manos apretaban mi brazo en un agradecimiento silencioso. Bajamos los escalones del juzgado bajo el sol de finales de mayo, el calor penetrando nuestra ropa como una bomba tras la fría confrontación. Clare se detuvo al final, girándose hacia mí, respirando profundamente. Papá, no sé cómo pudimos pagar a Elena y a ese detective. Debiste haber juntado cada último centavo. Déjame devolvértelo de alguna manera. Sonreí levemente, guiándola hacia el auto estacionado al otro lado de la calle. No hace falta. Hay más que contarte. Nos sentamos. El motor rugió al arrancar mientras tomábamos la carretera. Las calles conocidas pasaban, árboles en flor bordeando el camino a casa. Un contraste con la tormenta que habíamos soportado. El viaje fue silencioso, pensativo, su mirada en la ventana, la mía en el horizonte. Al llegar a casa, nos acomodamos en la sala, la luz vespertina bañando el espacio en tonos dorados. Me levanté, acercándome al escritorio del estudio donde esperaba la caja de seguridad. Clare, siéntate. Es hora de que sepas. Se acomodó al borde del sofá, el ceño fruncido. ¿Saber qué? Ya has hecho tanto. Me criaste solo, luchando en esto. Abrí la caja con un suave clic, sacando el sobremarcado estado de James Vargas. El abuelo nos dejó seguros $9 millones de sus inversiones. Murió a finales de 2023. ¿Recuerdas? Lo escondí después de la lectura del testamento, sospechando problemas con Edward. Sus ojos se abrieron, manos volando a la boca. 9 millones. Papá, ¿por qué mantenerlo en secreto? Fue para protegernos. Las cuentas, la casa, me senté junto a ella, extendiendo los papeles sobre la mesa de café, el susurro del papel llenando el silencio. El abuelo me advirtió en su lecho de muerte. Los interesados vendrán olfateando esa habitación de hospital. Su voz débil pero firme, recordando los viajes de pesca, enseñando precaución. Cuando Edward indagaba en las cenas, sonriendo sobre el futuro, supe que ocultarlo nos salvó de sus garras. Ella trazó los números con los dedos, lágrimas acumuladas todo este tiempo. Hiciste que pensaran que estábamos arruinados. Aguantaste sus ataques. Por mí, siempre por mí, dije suavemente, abrazándola, sus hombros relajándose contra los míos. Los recuerdos se entrelazaron, el estudio acogedor del abuelo, piezas de ajedrez haciendo clic mientras contaba historias de negocios astutos, sus ojos brillando. Lo construyó en silencio para la familia.
Ahora es nuestro. Para sanar, para construir. El giro final llegó cuando pasó una página, encontrando una nota con la letra del abuelo. Philip, dile a Clare, cuando sea seguro, un legado de fortaleza, no solo dinero. Rió entre lágrimas. Todo tiene sentido. Hablamos hasta tarde, compartiendo recuerdos con té, el vapor en espirales como cargas liberadas. ¿Y ahora qué? Preguntó, con voz esperanzada. Con esto, podemos empezar de nuevo. Quizá un viaje a esos lagos que tanto amaba. Asentí, sacando viejos álbumes de fotos, imágenes derramándose sobre nosotros. Los tres en tiempos más felices, revisándolos. El futuro se desplegaba ante nosotros, atado por lazos duraderos y una única pieza fuerte. Si te gustó esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda.